Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Bendiciones. Feliz comienzo de semana. ¿Cómo están? Que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe, que hoy sea un comienzo hermoso bajo la bendición de Dios, bajo su cobertura, bajo su presencia, bajo su guía. Y damos gloria a Dios por estar hoy aquí una vez más, recibiendo de su palabra, recibiendo ese pan fresco que nos va a alimentar nuestro espíritu. Amén. Los invito a que vayamos a la palabra. Vamos de inmediato al libro de San Marcos. Vamos a estar leyendo el Evangelio de San Marcos capítulo 1 y vamos a leer del versículo 35 al 39 y leemos la palabra en el nombre del Señor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que estaban con él, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Padre, gracias una vez más por tu bendita palabra. Padre, gracias porque sabemos que hoy tú, Dios, nos vas a guiar, nos vas a mostrar cosas que a veces no vemos, que a veces hacemos sin saber. Dios, tú nos vas a alinear y a direccionar a lo que tú quieres con nosotros. Y no solamente a nosotros, los que estamos en este caminar, a todo aquel que escuche este mensaje. Sé que le vas a hablar, sé que lo vas a guiar, sé que lo vas a instruir, Dios, en lo que pueda estar haciendo de una manera no adecuada o en un lugar que no es el que tú quieres que estemos, Señor. Te damos gloria y gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta palabra pues habla de nuestro amado Jesús. Jesús predicando el evangelio, Jesús yendo de lugar atrás otro lugar, extendiendo la palabra de Dios, sanando enfermos, levantando al caído, resucitando muertos, echando fuera demonios, porque Jesús sabía que ese era el propósito de él aquí. Jesús estaba claro a qué había venido él, y fíjense que él mismo lo dice aquí en este versículo 38. Vamos a los lugares vecinos a que yo predique, porque para eso he venido. Aleluya. Y Dios hoy quiere darnos un mensaje titulado: ¿cuál es nuestro propósito en este caminar con Dios? ¿Cuál es tu propósito en este caminar con Dios? ¿A qué Dios nos llamó? ¿Por qué estamos aquí? Amén. Muchas veces nosotros decimos: Dios tiene propósito conmigo, Dios tiene un plan conmigo, Dios me llamó. Pero ¿para qué te llamó Dios? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? Y lo más importante, ¿estás haciendo lo que Él te llamó? No lo sabemos, porque para tú saber si estás haciendo las cosas como Dios quiere que las hagas, tú tienes que saber para qué te llamó Dios, tienes que saber qué haces, dónde estás, tienes que entender cuál es el propósito, amén, en tu llamado y en tu vida. Para la gente que no está en los caminos de Dios, pero que tiene una vida, tienes que saber cuál es el propósito en tu vida, cuál es el enfoque que le debes dar a tu vida, el giro que le tienes que dar a tu vida, amén. Ahora, ¿qué significa propósito? Propósito, del latín, poner hacia adelante, o propositum, que es la firme determinación de alcanzar algún objetivo en relación con la intención con la que se realiza una acción. Adicionalmente dice, es un término que indica una finalidad o una meta. Y por otro lado implica el compromiso de usted alcanzar esa meta o de usted alcanzar esa finalidad. Mire todo lo que significa que usted diga: yo tengo un propósito. Hay una meta, hay una finalidad, hay un objetivo, hay algo que usted tiene que desarrollar para usted conseguir eso en el camino de Dios o en su vida cotidiana. Fíjense, la palabra habla de muchos personajes, el cual tuvieron propósitos, llamados de parte de Dios, y ellos lograron cumplir ese propósito porque ellos sabían para qué Dios los llamó. Un ejemplo que tenemos es Abraham. Abraham fue llamado con el propósito de ser el padre de muchas naciones. Por ejemplo, Jacob fue llamado para ser el patriarca
del pueblo de Israel, porque de Jacob nace las 12 tribus de Israel y es de ahí donde se desarrolla el pueblo escogido de Dios. Amén. José, el hijo de Jacob, uno de los 12 de los hijos de Jacob, su propósito era interpretar sueños. Y gracias a que él entendió cuál era su propósito, él alcanza el propósito para donde Dios lo quería tener y llegó a ser el gobernador de Egipto. Moisés también sabía cuál era su propósito y él fue llamado a ser el libertador del pueblo de Israel en Egipto. Y él cumplió con eso, él logró sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. David, el propósito de David era ser rey, un gran rey, y que de su reinado, de su linaje naciera el Mesías. Tenemos a Juan el Bautista, que hablamos la semana pasada de él. El propósito de Juan era preparar el camino a Jesús. ¿Para qué? Para que fuera preparando a la gente para cuando viniera el Mesías. Y el propósito del Señor Jesús es el más grande, el mayor ejemplo. Muchos propósitos, entre ellos morir en una cruz por usted y por mí. Pero sabemos que él hizo muchas cosas. Él enseñaba, él predicaba la palabra, él sanaba a los enfermos, él daba pan al hambriento, él resucitaba muertos, echaba fuera demonios. Pero Jesús era productivo, efectivo, eficaz, porque él sabía cuál era su propósito. Y es necesario que usted también sepa cuál es el propósito que usted tiene en los caminos de Dios. Y si usted no está en los caminos de Dios, usted también tiene que saber cuál es el propósito suyo en la vida. Hay gente que no sabe ni para dónde va, ni por qué están, ni por qué respiran, ni por qué caminan. No, Señor, usted no puede vivir la vida así. Hay unas personas que están en los trabajos y no saben ni por qué van al trabajo. Los ponen a hacer las actividades y no las cumplen porque no saben ni por qué, o sea, no saben ni para qué están ahí, señores. Usted no puede estar así. Usted tiene que saber quién es usted tiene que saber cuál es su identidad, cuál es su carácter, para que usted esté en esta tierra, para que usted esté en los caminos de Dios. Usted no puede seguir permitiendo andar en la vida, ni caminar en la vida así, como con una venda. Camino porque los demás caminan, hablo porque los demás hablan. No, señores, no es así. Usted tiene que buscar de Dios el que no está con Dios para que Dios lo alinee, para que Dios lo oriente y Dios le diga a usted cuál es su identidad, cuál es su carácter, cuál es el plan de vida que usted tiene que desarrollar. Y no andar por la vida así. De paso que esa forma de vida suya arrastra a otros. Si es un trabajo, usted daña a los otros con esa actitud, con esa forma. Si es en su hogar, igual, arrastra a los hijos a ser igual, que anden perdidos, que no sepan ni quiénes son en la vida. Y de alguna manera está generando una secuela allí negativa, porque si fuera positiva, gloria a Dios, pero negativa en el entorno suyo. Y más si eres cristiano en los caminos de Dios. Nosotros tenemos que saber a qué vinimos, para qué nos llamó Dios, cuál es el plan de Dios en nuestra vida, cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Tú le has preguntado a Dios, ¿para qué te llamó Dios? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es el fin? Usted me va a decir, pues servirle a Dios. No, sí, claro, servirle a Dios, pero ¿servirle a Dios en qué? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuál es el don, el talento que Dios te dio? ¿Lo estás desarrollando en base al propósito de Dios, al plan de Dios? Porque hay muchas personas que están sirviendo a Dios, pero en el lugar incorrecto. Por ejemplo, hay gente que es evangelista y están cuidando enfermos porque ellos piensan que ellos tienen el don de sanidad y que tienen que estar en ese lugar, pero ellos son evangelistas, pero no lo saben. Entonces usted está siendo ahí productivo en ese lugar, productivo entre comillas, porque no está siendo productivo para lo que Dios le llamó. Dios no quiere que usted sea productivo por ser productivo. Dios quiere que usted sea productivo para lo que Él lo llamó, en el propósito, en el plan de Él. Entonces hay gente que vive sirviendo, dice yo vivo sirviendo en la iglesia. Ajá, pero está sirviendo lo que Dios te mandó a servir. Porque hay mucha gente que está en la iglesia, hace de todo y al final no hace nada porque no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Entonces posiblemente nosotros estemos haciendo, entre comillas, productivo,
pero no es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Como ya le dije, Jesús es el mayor ejemplo de guía para saber, para conocer nuestra identidad, nuestro carácter, para ser efectivos como Él, para ser productivos, para no perder el tiempo. Jesús no perdía el tiempo, señores, y muchos de nosotros estamos perdiendo el tiempo, y usted sabe que no estamos para perder el tiempo. Usted sabe que los tiempos se acortan, que los días están cortos ya, que la venida de Jesús está cerca, y que usted no puede estar perdiendo el tiempo, sino invertir el tiempo en la medida de lo posible, en ser productivo, efectivo, en dejar una huella, en ser un ejemplo donde usted se encuentre. Llámese que usted sea cristiano o no lo sea. Donde quiera que usted se encuentre, usted tiene que ser un ejemplo, usted tiene que dejar una huella positiva y aprovechar ese tiempo que Dios le está permitiendo en su misericordia para que usted se desarrolle y para que usted deje una buena huella. Amén. Entonces Jesús es nuestro mayor ejemplo, y nosotros tenemos que también ser como Él. Tenemos que entender cuál es el propósito, cuál es el llamado para poder hacer la voluntad de Dios. Hay muchos hijos de Dios, muchos hermanos que tienen años sirviéndole a Dios, años yendo a una iglesia, y ellos no saben ni por qué van a la iglesia. A estas alturas ellos no saben ni por qué van, ni por qué oran, ni por qué adoran al Señor. No tienen en su conciencia para qué están ahí en esa iglesia, en ese caminar con Dios. Ellos están haciendo las cosas porque alguien les dijo que lo hiciera, porque su familia también es cristiana. No, no es así. Si usted me escucha y usted está en esa conducta, en esa condición, mejor dicho, usted tiene que buscar de la presencia de Dios. Usted no puede seguir caminando con el Señor sin saber para dónde vas. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios demasiado ordenado. Dios no hace nada si no está bien todo planificado y organizado. Por eso hablamos del plan de Dios, porque Dios tiene un plan en tu vida, en la mía, de hace mucho antes de que el mundo fuera creado. Nosotros tenemos el plan, Dios tiene un plan con nosotros. Dios nos llamó para algo, pero debemos descubrirlo para qué es ese algo. Y debemos trabajar para cumplir con eso para el cual Dios nos llamó. Fíjense lo que dice Juan capítulo 15, versículo 8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. El Señor Jesús nos invita a llevar muchos frutos, pero no es llevar frutos por llevar fruto. Es llevar fruto en el orden de Dios, bajo el llamado que tú tienes. Amén. Pero ¿cómo tú llevas frutos si tú no sabes ni qué árbol eres? Por dar un ejemplo. ¿Cómo tú produces algo que tú no siquiera sabes qué eres? Usted puede estar plantado en la mejor tierra, usted puede estar plantado con la mejor tierra o en el mejor lugar, pero si usted no sabe para qué usted fue plantado ahí, usted está perdiendo el tiempo. Usted no va a dar los frutos, y si da los frutos, usted va a los frutos que no son. A lo mejor usted es un árbol para que dé manzana y usted está dando pera, está dando piña, pero Dios te mandó a dar pera y piña. No, Dios te mandó a dar, no sé, otro fruto. Y eso es lo que tenemos que determinar en este caminar con Dios. ¿Para qué nos llamó Dios? Descubrirlo, pedirle al Señor que nos guíe y que nos ayude para descubrirlo. Y ponernos en el carril, en el alineamiento con Él, para poder hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Porque si no, lamentablemente usted se va a secar, como le ha pasado a muchos hijos de Dios, a muchos hermanos que se han secado, se han apartado de Dios. ¿Pero por qué? Porque nunca supieron cuál era el plan de Dios. Nunca supieron para qué estaban en la iglesia. No lo sabían. Y eso hizo que se secaran. ¿Y qué dice Mateo 7:19? Que todo árbol que no dé fruto será cortado y será echado al fuego. Si usted se seca, usted no va a dar fruto. Usted va a terminar en el fuego, apagado, quemado y excluido de lo que Dios quiere hacer contigo y para el cual Dios te llamó. Yo te invito a que tú modeles a Jesús, y Jesús, el secreto de Jesús, el éxito de Jesús en el caminar con Dios y para lo que Él hizo es que Él vivía conectado en la presencia de Dios, en relación con Dios, hablando con su Padre día y noche, y eso es lo que tú también debes hacer. Así que yo espero que este mensaje te sea de bendición y que tú puedas entender para qué Dios te llamó. Amén. Bendiciones. Buenos días.